En este vídeo vamos a estudiar un concepto muy importante en economía, que es el concepto de la elasticidad precio de la demanda. Vale, la elasticidad precio de la demanda lo que hace es medir la sensibilidad que tiene la demanda de un producto ante variaciones en el precio de ese producto. Nosotros conocemos que en términos generales para un bien normal, cuando aumenta el precio de un bien, lo que hace la cantidad demandada de ese bien es disminuir. Y que cuando disminuye el precio de ese bien, lo que hace la cantidad demandada es aumentar. Eso en términos generales, ¿verdad? Hay bienes en los que no ocurre esto. Conocemos, por ejemplo, los bienes Giffen, que pasa lo contrario. Pero lo que vamos a hacer es medir en qué o cómo es de fuerte esta variación de la demanda ante variaciones en el precio. Es decir, lo que va a hacer la elasticidad del precio a demanda es medir la sensibilidad. La sensibilidad de la demanda ante variaciones en el precio. Eso es lo que va a hacer el concepto o la elasticidad precio. ¿De acuerdo? Es decir, si ante variaciones en el precio la demanda cambia mucho, por ejemplo, si el precio aumenta un poquito, la demanda disminuye muchísimo, o al contrario, si ante variaciones en el precio, pues la demanda reacciona más débilmente. ¿De acuerdo? Para ver este concepto de elasticidad precio va a ser muy útil el análisis gráfico, porque va a quedar todo muy claro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer este primer ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de una demanda 1. La demanda 1, vamos a dibujar aquí una curva de demanda, que puede ser, por ejemplo, esta. ¿De acuerdo? Sabéis que las curvas de demanda siempre en el eje vertical es el precio y aquí la cantidad demandada. Y tenemos una función con pendiente negativa. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Si nos fijamos en esa curva de demanda y analizamos lo que pasa cuando cambia el precio, tenemos esto. Es decir, en esta curva de demanda vamos a suponer que tenemos el precio 1. Bueno, se me ha ido ahí un poquito. Vamos a suponer que tenemos el precio 1. P1. ¿De acuerdo? Para ese precio demandaríamos una cantidad Q1. ¿Vale? Vamos a suponer ahora que el precio aumenta y lo subimos hasta P2. ¿Qué ha pasado? Pues que nosotros sabíamos ya que la cantidad demandada iba a disminuir. Q2. Perdón, que se me ha vuelto a venir aquí. Vale. Q2. ¿Verdad? Q1, Q2, P1, P2. La cantidad demandada ha disminuido, pero fijaos, ¿qué ha ocurrido con la cantidad demandada? Vale. Lo que ha pasado aquí es que el precio ha aumentado. El precio ha aumentado en una proporción. Y la demanda ha disminuido en una proporción mucho mayor, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de lo que decíamos antes. La demanda es muy sensible ante variaciones en el precio. Cuando pasa esto, decimos que la demanda es elástica. Cuando tenemos una demanda que es muy sensible ante variaciones en el precio, decimos que la demanda es elástica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer, imaginaos, por dar un valor, me lo estoy inventando, pero por dar un valor, vamos a suponer que este incremento del precio ha sido de un 5%. El precio se ha incrementado un 5% y la cantidad demandada ha disminuido un 50%. ¿Veis? Por ejemplo, me lo he inventado, Pero os dais cuenta, lo que quiero es que veáis que la proporción de disminución de la demanda es mucho mayor que la proporción de la subida del precio. Bueno, nos podemos encontrar con otro tipo de curvas de demanda, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Vamos a llamar aquí a la demanda 2. La demanda 2 vamos a dibujarla de tal forma. La representamos también en un eje, ponemos la cantidad demandada, ponemos el precio y ya tenemos una curva de demanda que también tiene una pendiente negativa, que eso siempre lo va a tener,
pero va a ser una curva de demanda, perdón, va a ser una curva de demanda así. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que al precio P sub 1 se demanda Q sub 1 y al precio, vamos a suponer un aumento del precio, P sub 2, lo que estamos demandando es Q sub 2. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. El precio ha aumentado. ¿Veis? El precio hemos pasado de P sub 1 a P sub 2 y el precio ha aumentado. Y la cantidad demandada ha disminuido. ¿Verdad? Pero claro, la proporción de disminución de la demanda es menor que la proporción de la disminución del precio. Por ejemplo, aquí podemos suponer que este precio ha aumentado en un 20% y que la demanda solamente ha caído en un 5%. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando ocurre esto, es decir, cuando la proporción en que disminuye la demanda es menor que la proporción en que aumenta el precio, se dice que estamos ante una demanda que es bastante inelástica. ¿De acuerdo? Daos cuenta. Cuando las curvas de demanda son bastante horizontales, como es el caso de la demanda 1, tenemos una curva de demanda que es bastante horizontal. Perdón, de nuevo, horizontal. Cuando la curva es bastante horizontal, es una curva de demanda elástica. Sin embargo, en las demandas que son inelásticas, las curvas son bastante verticales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que puede hacer que una demanda sea inelástica o elástica? Pues sobre todo hay un factor. Y un factor, el principal que va a determinar la elasticidad de la demanda de un bien, va a ser los productos sustitutivos que haya. ¿De acuerdo? Cuando hay muchos productos sustitutivos, es decir, cuando el consumidor puede elegir entre un bien u otro y le satisface prácticamente la misma necesidad, vamos a estar ante una demanda elástica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si a mí me suben, por ejemplo, el precio de una marca de leche, como hay un montón de marcas de leche, pues yo puedo comprar otra marca de leche. Hay muchos productos sustitutivos y la demanda de cada marca de leche es bastante elástica. Pero sin embargo tenemos bienes que son poco o tienen pocos sustitutivos o son bienes de primera necesidad. Por ejemplo, si a mí me suben el precio del pan, yo voy a tener que seguir comprando casi siempre pan. Puedo consumir un poquito menos, quizá baja un poquito mi demanda, pero suele ocurrir que la demanda se mantiene bastante estable. ¿De acuerdo? Así que cuando tenemos muchos productos sustitutivos en el mercado, una demanda elástica. Cuando tenemos pocos sustitutivos en el mercado, una demanda inelástica. También es verdad que, por ejemplo, cuando estamos hablando de bienes de primera necesidad, los bienes de primera necesidad suelen tener una demanda muy inelástica. Los bienes que son que son caprichos o que, pues tampoco son muy importantes, que podemos prescindir de ellos, suelen tener una demanda elástica. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, la elasticidad del precio de la demanda mide la sensibilidad de la demanda ante variaciones en el precio. Cuando la demanda es muy sensible, lo que va a ocurrir es que al aumentar el precio, la cantidad demandada va a disminuir mucho y viceversa, a disminuir el precio, la cantidad demandada va a aumentar mucho. Y cuando ocurre lo contrario, cuando las reacciones de la demanda son pequeñas, estamos ante una demanda inelástica. ¿Vale? ¿Qué relación hay? En cuanto a la de la elasticidad con el tema de la competencia perfecta e imperfecta. Bueno, pues la relación es la siguiente. Cuando estamos ante, por ejemplo, monopolios,
oligopolios. ¿Qué pasa? Que en los monopolios y oligopolios lo que ocurre, oligopolios, lo que ocurre con los monopolios y los oligopolios es que como hay una sola empresa que produce un bien, o muy pocas empresas que producen un bien, o que la mayor parte de la demanda la absorben una o pocas empresas, estamos ante productos con una demanda muy inelástica. ¿De acuerdo? Fijaos, un oligopolio muy clásico, que es el precio, que es el mercado de la gasolina. ¿Qué pasa? Pues que como no hay mucha competencia en ella y además las empresas suelen llegar a acuerdos para fijar precios, tenemos una demanda muy inelástica, porque se combinan dos cosas. Primero, un producto con pocos sustitutivos en el mercado. ¿De acuerdo? Y además, un producto de primera necesidad. Con lo cual, aumentos del precio de la gasolina, la demanda de la gasolina varía muy poco, porque los consumidores, los que tenemos que utilizar la gasolina, no nos queda más remedio que comprar esa gasolina más cara que nos están vendiendo. Bueno, en un siguiente vídeo vamos a ver cómo se calcula la elasticidad de un bien. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya resultado interesante y si tenéis algún tipo de pregunta o duda, pues no dudéis en hacerla. Un saludo, nos vemos.